debemos de recordar que también nuestra iglesia, la Gran Comisión, tiene un grupo, ¿sí?, que hace obras sociales, el grupo de obra social, y por eso debemos de tener en cuenta que es parte de nosotros, parte de Cristo, y que el Señor trabaja a través de nuestras vidas. Precisamente con este tema, y se da en este momento tan oportuno este testimonio de que estos niños fuesen a un lugar y pudieran bendecir otras personas, pudieran conocer de todas las cosas que viven estas personas, y por qué nosotros tenemos que también tener cuidado de ellos, ¿sí? Entonces, los voy a invitar para que leamos el tema de esta semana, se llama Creados para buenas obras, Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí, con este versículo, vamos a ver 3 puntos. Dice la palabra de Dios que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese primer punto, creados para buenas obras. El segundo punto dice que Dios preparó de antemano, Él preparó esas buenas obras. Y el tercer punto que vamos a ver es porque Él las hizo para que anduviésemos en ellas, para que anduviésemos en esas buenas obras. Y resulta de que nosotros, hablaba un predicador de que precisamente estaba leyendo un libro de este predicador, él ya murió hace mucho tiempo, pero en ese libro dejaba unas enseñanzas muy bonitas, y es que él decía que él le preguntaba a la congregación, le preguntaba: ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? ¿Han recibido a Cristo en su corazón? Y la congregación les decía que sí, que ellos han recibido a Cristo y que eran salvos, y todos le decían que eran salvos. Entonces él les decía: bueno, y si ustedes han recibido la salvación, ¿ustedes por qué no tienen la otra parte o no lo creen? Porque Cristo hace una obra completa y perfecta en nosotros. Le decía: ¿por qué usted no ha creído que es sano? ¿Usted está enfermo? Bueno, si usted está enfermo, crea que Dios ya hizo algo por ti. Él ya nos bendijo en los lugares celestiales y dice su palabra que por su llaga fuimos sanados. Entonces decía él que el Señor hace una obra completa, una obra perfecta para que nosotros estemos ahí en ellas. Pero ¿por qué nosotros solamente creemos en que somos salvos y no creemos en que somos sanos? De igual manera, Dios nos ha hecho a su imagen, a su semejanza, y nos ha creado para buenas obras. Y claro que hay muchos que tienen un don muy especial, que es el don de servir a los demás, que es el don que anhela ir y dar la vida por el otro, está pendiente de las cosas que suceden. Por eso aquí también tenemos en nuestra iglesia el grupo de obra social. Y ahí más que todo están las personas que tienen este sentimiento. De pronto muchos no tienen este llamado, pero todos en Cristo Jesús hemos sido hechos para eso, para buenas obras, sino que usted no lo ha desarrollado. Y por eso este pastor les preguntaba: ¿por qué creen que son salvos y por qué no creen que son sanos? Si es un paquete completo. Entonces, ¿por qué creen que nosotros podemos recibir todas las cosas de Dios? ¿Y por qué nosotros creemos que somos salvos, que somos sanos, y no creemos que podemos hacer grandes cosas en el nombre del Señor? ¿Sí? El Señor nos ha formado de tal manera para que nosotros en su nombre seamos esos abogados de Él, para que nosotros seamos embajadores, dice la palabra de Dios. Y embajadores es para poder llevar su mensaje. Embajadores es para que usted haga algo a nombre del Señor. Por eso usted fue creado para toda buena obra. Y vamos a ir a Romanos 15, versículo 18.
Romanos 15, versículo 18. Y dice, aquí Pablo dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, ¿sí? O sea, Dios estaba obrando y trabajando a través de la vida de Pablo. Pablo, que era un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que trataba de llevar a los que andaban en Cristo a las cárceles, a entregarlos para que ellos murieran ahí. Entonces, él, ese hombre, cuando ya recibió a Cristo, cuando ya tuvo un encuentro con Cristo, fue transformado. Y no solamente llevaba la palabra, el mensaje del evangelio de poder, sino que también hacía cosas para que los demás vieran que Cristo vivía en él, que Cristo estaba obrando a través de su vida. Y así debemos de ser nosotros, la iglesia. De tomar esto, Cristo nos hizo para nosotros estar en esas buenas obras, para que nosotros hagamos buenas obras. Ya no somos nosotros. Recuerdo mucho que cuando en la iglesia siempre ha habido esta parte de que le llevan mercados y le llevan cosas a las personas que necesitan, y en una ocasión se dio esta parte. Yo estaba en la iglesia inicial, iban allá, y yo dije, no, pues yo no voy a ir con ellos, pero sí voy a llevar. Y me hice un mercadote y me lo llevé. Y me acuerdo que cuando llegaron y se reunieron después y dijeron, no, así como dando el testimonio aquí, yo me acuerdo que yo dije, sí, yo hice eso. Y yo vendí a personas. Y alguien se me acercó y me dijo, no eres tú. Es el Señor que bendijo a esas personas a través de tu vida. Tú no has hecho nada. Tú no has hecho nada, porque es Cristo obrando a través de nuestras vidas, creados para buenas obras. Y el segundo punto, Dios preparó de antemano las buenas obras. Y en esto sí es importante tener en cuenta algunas cosas. Él ya ha preparado todo. Precisamente nos comentaba en un estudio un predicador de que él iba camino hacia unas conferencias. Él dictaba unas conferencias y unas clases a unas personas. Esto fue en Estados Unidos. Y cuando él le había pedido al Señor que por favor le diera una plática para comprarse un carro, para no estar yendo en transporte público. Y el Señor le proveyó un dinero y se compró un carro de segunda. Y el hombre iba más feliz para la universidad a dictar estas conferencias. Y cuando iba camino a la universidad, el Señor le dijo, ofrenda tu carro, ofrenda tu carro. Y él se tocó y dijo, Señor, pero me lo acabas de dar y tengo que ofrendarlo. Me dijo, ofréndalo. Y entonces él fue y terminó su clase y llegó a la casa y se puso a orar. Y entonces recibió ahí una revelación y le dijo, para tal persona. Era otro pastor compañero, y se fue el hombre para donde el pastor compañero y le dijo, mi hermano, yo vengo a darte este carro, cógelo. Y el hombre más contento, yo estaba orando por este carro y todo eso, y bueno, se quedó con su carro. Resulta de que a los 15 días lo llamaron a él, otros pastores de otra conferencia, y le dijeron, nosotros hemos estado orando porque queremos bendecir una persona. Y el Señor nos mostró que esa persona eres tú. Y para eso hemos reunido un dinero para que compres un carro nuevo. Un carro nuevo y tú lo tengas como esa bendición. Y nosotros oramos para que tú la recibieras. El Señor nos mostró que eres tú. Y el hombre feliz y contento. Entonces, como él iba a dictar estas conferencias y eso era durante bastante tiempo, él fue y le dijo a los estudiantes, mire lo que el Señor hizo. Y resulta que casi la mitad de los estudiantes, todos tenían carro para ir allá, pero la mitad de los estudiantes dijeron, no, pues este carro tan viejo que yo tengo lo voy a ir a regalar. ¿A quién lo ofrendo, Señor? No, y se quedaron la mitad sin carro. De tal manera que cuando terminó todo el estudio, se le acercaron los estudiantes y dijeron, pastor, nosotros hicimos eso que usted nos dijo ahí, que usted había regalado el carro y todo eso. ¿Y cómo le parece que a nosotros no nos ha llegado ningún carro? ¿Cómo hacemos para que nos llegue ese carro? Y entonces este
pastor les dijo, lo que pasa es que cuando se hacen estas cosas tienen que estar dirigidas por el Espíritu de Dios. No tienen que ser por sus emociones, o no quiera como decir que haya esa avaricia y no. O sea, deja que el Espíritu de Dios te dirija, que Él sabe que es lo que tú tienes que hacer, porque estás preparado para buenas obras. Has sido creado para buenas obras, pero las obras que tú quieres que haga Dios ya las ha hecho de antemano, porque Él quiere bendecir a todo el mundo. Y pues siendo esto de esta manera, el Señor, démosle pues un fuerte aplauso al Señor por esto. Y siendo así esto de esta manera, resulta de que el Señor, cuando usted le dice, Señor, manifiéstate a mi vida, Él le va a enseñar en todas las áreas. Y conmigo sucedió. En una ocasión estábamos orándole al Señor porque teníamos un momento ahí de dificultad y le dijimos, Señor, nosotros no queremos pasar lo que pasábamos antes, ahora ya te conocimos, ya te tenemos, y le oramos al Señor y queríamos que nos diera una buena provisión para hacer una buena remesa, o sea, para tener grano y todo eso durante bastante tiempo, y le oramos, y un día preciso, llegó una plata. Entonces, cuando yo le había estado orando al Señor, yo recuerdo que yo le dije, Señor, y de eso yo sacaré una parte para bendecir a otra persona. Y llegó. Y cuando llegó el dinero, íbamos a comprar, me acordé, cierto que yo dije esto, y sacamos un porcentaje para hacerlo. Entonces lo teníamos guardado ahí, con mi esposa, con mis hijos, los teníamos guardado ahí, y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver quién es. Y ese día yo subí a hacer el devocional, a un monte subí a hacer el devocional, y yo estaba y me postré. Antes de venirme me postré, le dije, Señor, dime quién es esa persona que yo tengo que llevar esto. Y el Señor llegó y me dijo, ve en la parte de atrás, ahí hay un muro grande, ve a la parte de atrás, y esa persona que está sentada ahí, a esa tú le vas a dar eso. Y fui y volteé. Cuando yo veo el que estaba sentado ahí, tiene carro, no, mejor dicho, y yo me bajé pero aburrido. Dije, no, pues era haberle dado a alguien que uno vea que no tiene que comer y todo eso. Y vine y le conté a mi esposa, le dije, ¿cómo te parece que le oré al Señor? Y me dijo que le diera al que estaba en la parte de atrás. Y fui, y esta persona es tal persona. ¿Cómo se te ocurre, caramba? Tienen carro, mire que tienen casa. Sí, no. Entonces le dije, hagamos una cosa. Yo le dije a él que viniera con su esposa a mediodía. Entonces, como voy a ir a hacer unas vueltas, mientras yo voy a hacer esas vueltas, y yo voy a estar orando y tú vas a estar orando para ver quién es, pero yo, como a él no le dije de qué se trataba, yo le dije que fuera a la casa, que quería hablar algo con él. Y entonces ahí, aunque sea, hacemos una oración por él. Y nos fuimos. Yo me fui a hacer mi vuelta y ella se quedó ahí orando. Pero cuando ya venía hacia la casa y me bajé, me acordé. Faltaba poquito tiempo, dije, yo no le pedí al Señor para quién era esto. Y cuando me bajé de la buseta, enfrente estaba un supermercado. Allá hay de los graneros grandes que venden las cosas como al por mayor. Y me dijo el Señor, yo ya te dije para quién. Y entonces miré el reloj y faltaban como 15 minutos, estaba ya a media cuadra de la casa para ir al encuentro con esta persona, y entré y dije, ¿qué compro? Y apenas sentí que debía comprar una arroba de arroz, una arroba de azúcar, un galón de aceite, y me sobró algo ahí y compré un panal de huevos. Eso sí, las 3 cosas más ese panal de huevos, y me fui para allá y lo llevé. Y mi esposa se quedó mirando, le dije, no, lo que pasa es que ya vienen y yo compré esto, pero quedamos en que íbamos a orar para ver quién era. Le dije, no, el Señor me puso esto y yo lo voy a hacer. Y lo guardamos ahí. Cuando llegaron, sí, llegaron en el carro y todo. Ay, Señor. Y mi esposa apenas miraba, y nosotros, no, es que queremos compartirle una palabra, ¿sí? Y así, ya cuando hicimos una oración,
Yo dije, no, imposible ser tan desobediente. Entonces les dije, no, mire, nosotros queremos, es que el Señor me puso que les diera esto. Y lo saqué ahí. Y le cuento que cayeron postrados llorando. Me dijeron, nosotros estamos pasando una situación muy difícil. Muy difícil. Y yo le oré al Señor que aunque sea me mandara 1 libra de azúcar, 1 libra de arroz y un poquito de aceite. Las 3 cosas que yo le compré bastante, le había pedido por poquitos que se las llevara. Y yo dije, Señor, perdóname, nosotros no sabemos cómo Dios actúa, cómo Dios hace las cosas. Y a veces queremos ser más sabios que Él. Pero Él sabe cuál es la necesidad tuya, cuál es la necesidad de los demás. Él de antemano ya hizo todo esto somos creados para buenas obras, para que andemos en esas obras. Él ya las hizo, simplemente tenemos que estar en esa comunión con Él, en ese contacto con Él, orar y hacer la obra, ¿sí? Y vamos a leer Santiago 2:26. Santiago 2:26. Dice la palabra de Dios: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si nosotros estábamos muertos por el pecado, y el Espíritu de Dios que vino y moró en nosotros le dio vida a nuestro espíritu, también creó todas las cosas nuevas y creó las cosas a imagen del Señor. Por eso las obras que hay dentro de nosotros no es por nosotros, sino porque Cristo quiere hacer las cosas para mostrar su gloria al mundo, a los demás y a los que necesitan. Por eso es necesario de que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu de Dios. Y el tercer punto que vamos a ver es: anduviésemos en buenas obras. Efesios, Tito 3:14, por favor acompáñenme a Tito 3:14. Tito 3:14 dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean ¿qué? Sin fruto, para que no seamos sin fruto. Por eso nosotros debemos de andar en las obras que Cristo hizo, ¿sí? Y que dejó para que nosotros hiciésemos. Él dice que cualquiera que le dé a Él un vaso de beber, que le dé comida, que le dé alojamiento, lo cubra cuando tiene frío, que no se lo está haciendo a uno de ellos, sino que directamente lo estamos haciendo ¿a quién? A Él, al Señor. Por eso, cuando usted dé algo, cuando usted traiga algo para alguien, hágalo de parte de Dios y sepa que usted no lo está haciendo para esa persona, sino que lo está haciendo para Dios, y que Dios está obrando a través de su vida, y que Dios está haciendo cosas con la iglesia, con usted, grandes, para que los demás reciban la bendición de parte de Dios, para que sepan que Dios tiene cuidado de cada uno de ustedes, de ellos, de los que necesitan o de los que necesitamos. Y todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor, hágalo como para el Señor. Hola, Dios te bendiga. Queremos invitarte para que te suscribas a nuestro canal y veas más contenido de nuestra iglesia.